En la última elección para elegir presidente de Federación de Estudiantes de esta universidad, votó el 25% de los jóvenes, una cifra baja que no escapa a la realidad que enfrentan otras federaciones de estudiantes a nivel país. De este tema comenzamos a conversar ahora en Agenda Pública por UCSC Televisión. Bueno, nos acompaña en esta oportunidad el presidente en ejercicio de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica acá de Concepción, Octavio Abello. Octavio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por la invitación. Bueno, Octavio, en la presentación hablábamos respecto a la baja participación de los jóvenes en la elección de sus propias federaciones de estudiantes. Hacíamos la alusión a que el 25% votó en la última elección, cifra que tampoco es muy distinta a lo que ocurre en otras federaciones. ¿A qué atribuyes tú esta falta de participación de los jóvenes en la elección de sus propios dirigentes? Sí, yo creo que acá hay elementos que son exógenos a nuestra institución y otras, evidentemente, que son más internos. Creo que en los exógenos es donde hay que detenerse porque son los que tienen menos análisis. Y me parece acá que lo que ha habido dentro de la política general chilena desde la transición, los fines de los 80 hasta ahora, precisamente se manejó de dos maneras. Una mediante la coerción, que es lo más publicitado, digamos, pero la otra fue la desarticulación de los organismos más intermedios de la sociedad. Y en eso los estudiantes, las federaciones jugaban un papel preponderante. Y hoy día eso evidentemente a nosotros nos permea. Y en una sociedad que básicamente se bate en lo que es la competencia, y la competencia evidentemente tributa al individualismo, es difícil generar organizaciones colectivas. Lo discutíamos la otra vez cuando me convidaron de las pastorales de educación, precisamente a hablar de este tema, lo mismo. La pastoral intenta hacer algo colectivo, sin embargo tiene poca llegada también, porque está en esa misma dinámica, en chocar contra el individualismo imperante. Eso no funciona en abstracto, funciona en concreto. Y en concreto pasa a las federaciones de estudiantes, donde tenemos compañeros que evidentemente privilegian estar salvando el semestre, que es una situación que no le podemos adjudicar a ellos de apuntarlos con el dedo, y en vez de estar organizándose colectivamente. Y ahí está el trabajo, ahí está la autocrítica y lo que tenemos que seguir forjando nosotros, que es dar este principio de esperanza que decía Bloch, que en definitiva la gente no se mueve porque existan ciertas condiciones materiales, sino que se mueven porque hay un proyecto que lo puede hacer distinto. Y eso hoy día es lo que nosotros estamos intentando plantear. De ahí yo traduzco esta baja votación, que viene entre comillas, porque era una sola lista, lo que podría relativizar el tema, pero por ejemplo a nuestros vecinos en la Universidad del Biobío, con 2 listas y en 3 días votaron 10 personas más que las que votó acá en la Católica. La Universidad Austral, con dos listas y en 2 días, ellos no tienen quórum, votaron 1.600 personas. Y en proporción con la Universidad de Concepción, nosotros somos una universidad que vota bastante. Ahora eso no es para solazarnos, sino que nosotros aspiraríamos a tener más de la mitad, por lo menos, de los estudiantes participando. Pero eso, insisto, pasa por un nivel macro que tiene que ver con darnos cuenta que se atomiza a todo lo que sea organización colectiva, se le trata de desarticular hoy día y precisamente se privilegia lo individual sobre la organizativa. Pero ¿cuál es la autocrítica que también se hace? Porque en el fondo, ¿qué es lo que se puede ofrecer? ¿Qué pueden ofrecer los candidatos, los jóvenes estudiantes a sus pares? ¿Cuál es la autocrítica que en este sentido ustedes hacen? Yo creo que tenemos que apuntar más hacia generar estas soluciones colectivas también con los mismos compañeros y no hacer entender ni hacer ver, porque esas vanguardias, digamos, autoproclamadas son bastante personalmente detestables. Yo creo que aquí hay que generar espacios para que los propios estudiantes se vayan dando cuenta que las soluciones colectivas son las que tributan a un bienestar. Eso, si uno lo lleva, por ejemplo, a nivel nacional, tiene que ver con esta lucha por los derechos sociales, educación, salud, previsión. La medida que tengamos satisfecho aquello, el individuo va a poder salir de esta soledad y esta premura por pagar deuda y va a poder decir, estoy más tranquilo con mis derechos sociales, puedo empezar a organizarme. ¿Cómo lo traemos eso a la universidad? Por ejemplo, este año se crearon más espacios. Tenemos la Casa del Estudiante, ahora hay que ocuparla. Y eso no lo tiene que dictaminar una federación desde acá hacia abajo, sino que son los propios estudiantes. Hay un 50% de asistencia para madres, padres, trabajadores y dirigentes de los distintos centros de estudiantes. Bueno, ahora ese beneficio que se genere el sujeto social, el sujeto universitario, que lo ocupe con actividades. Y eso los estudiantes no pueden esperar que lo genere una federación. Eso tiene que nacer precisamente de la capacidad asociativa también de cada uno, con bastante autonomía de lo que es la federación. Entonces, los que hacemos política universitaria también, los grupos que hacemos política universitaria, tenemos que ir en ese camino, si no nuestro trabajo es mal entendido. Personalmente yo siento que lo que pasó en esta elección, el no haber validado la lista, es una equivocación. Y me parece que hay una cierta mezquindad de ciertos grupos políticos que ven lo urgente sobre lo importante.
Y yo creo que ahí estamos perdidos y vamos contra la lógica que deberíamos nosotros señalar acá dentro de la U. Entonces yo creo que ahí está la autocrítica, cómo también vemos, duramos un año en los cargos, cómo logramos proyectarnos o ceder en el sentido de proyectar la U a 5, a 6, a 7 años, y no simplemente cuánta agua nos llega a nuestro molino. Esa es una tarea que tiene que ver con la madurez, y esa madurez no se alcanza por arte de magia, y tenemos que sí tomar una dirección concreta. Y esa dirección, insisto, pasa porque también nos empoderemos un poco más y podamos ser capaces de organizarnos. Claro, porque efectivamente el tema de, porque esto, la Federación de Estudiantes es un cargo político, a lo mejor no partidista necesariamente, pero es un cargo político. Entonces cuando uno dice, bueno, ¿por qué los jóvenes sí participan en otro tipo de actividades, voluntariado, donde hay una alta participación, pero no participan en política? ¿También crees tú que el descrédito en el cual se encuentra la actividad política en general, las instituciones, también les afecta en este sentido? Sí, evidentemente, yo creo que ahí hay un peso de todas estas situaciones que son bastante explícitas, que yo haría ahí un distingo. Esta explicitud hoy día de los casos, distintos casos en distintos ámbitos, de la NFP hasta las empresas, el gobierno, el hijo de la presidenta, claro, sirven para graficar, pero yo creo que tampoco nos podemos perder porque eso simplemente son ejemplos de un modo de hacer las cosas que no tiene 1 o 2 años. Ni siquiera tiene 5 o 10 si nos vamos a los casos de Chile Deportes, F. Esto tiene un origen, una génesis en los fines de la transición, hasta hoy día. Y es una forma de hacer política que excluye a determinados sectores de la sociedad y solamente le da solución a determinados intereses. Y entonces cuando los estudiantes se organizan y presentan demandas y nos damos cuenta de que esas demandas no tienen solución institucional en la política, es porque no fue creada. Y no fue creada, ¿y cómo se nos marginó? A través de la atomización y la división de los organismos colegiados. Y hoy día evidentemente tenemos que luchar también con eso, pero tampoco se lucha solo denunciando, sino que tenemos que ser capaces de crear, sin las anteojeras que nos pone la dominación, un proyecto que a los estudiantes les haga sentido, que a la gente le haga sentido y se presente como una alternativa posible. Y eso hoy día es sobre lo que tenemos que hacernos cargo. Muchas veces caemos en cometer sí las mismas equivocaciones que criticamos y eso tenemos que darnos cuenta. O sea, nosotros venimos de experiencias más bien ligadas al fracaso que al éxito y eso nos hace como organizaciones muchas veces actuar más desde la ira que desde la propuesta. Pero hoy día pensamos nosotros que la participación estudiantil, por ejemplo en experiencias como voluntariado o en otro tipo de instancias, son gérmenes de una participación que va a ser mucho mayor en aspectos más políticos en la medida que volvamos a creer en la política, entendida como la forma colectiva de presentarle soluciones a una sociedad en general. ¿Estamos compitiendo contra un modelo completo? Sí, es muy difícil, ¿no? Hasta el momento no hemos hecho ni cosquillas, pero yo creo que hay una posibilidad bastante grande y los estudiantes lo han demostrado y lo hemos demostrado desde el 2006 a la época. Yo tampoco creo en esto como de la estadística diciendo que los jóvenes no participan. Yo creo que si hoy día la sociedad está tocando temas es precisamente porque en su momento los jóvenes del 2006 y los del 2011 como generación lo han puesto hoy día sobre la mesa. El surgimiento de los liderazgos juveniles principalmente también tiene que ver un poco con que haya temas que ayuden a surgir estos liderazgos. Lo pregunto y básicamente trayendo a colación lo que pasó, digamos, con el movimiento estudiantil, donde incluso salieron diputados, hoy en día en ejercicio. Tal vez eso, de una u otra manera, hoy no está tan candente como hace 3, 4 años. Sí, evidentemente no hay el mismo impacto, pero ahora yo creo que sigue siendo sí la misma potencia del mensaje. La demanda estudiantil sigue muy viva, sigue exactamente ahí. Yo me acuerdo que el canto en esa época en las calles era educación pública, gratuita y de calidad. Hoy día simplemente lo público está dejado absolutamente fuera, y era lo primero no porque fuera antojadizo ni porque sonara bien, sino porque es lo primero, la educación pública, no solamente, que no se confunda esto con lo estatal, que tiene que ver con la educación con una orientación pública, que en definitiva acá la oposición no es Estado-mercado, acá la oposición es mercado-democracia, entonces lo público apunta a instituciones más democráticas, sea cual sea, digamos, el propietario en definitiva. La educación gratuita, que hoy día la tenemos convertida en una promesa de gratuidad, claro, pero que no apunta hacia un derecho social. Yo me alegro que compañeros acá, el 60% de los estudiantes de la Católica, el próximo año no van a pagar. ¿Cómo no uno no se va a alegrar con eso? Pero también hay que ser honesto y plantearle que lo que es una beca más. Se postulaba a través de beca y crédito. No es un derecho social, no está entendido así. Y después tenemos la educación de calidad,
que evidentemente estos dos conceptos anteriores tributan a este concepto. No es solamente de calidad que se me entrega a la hora y por un profesor con determinado grado una asignatura determinada también, sino que la calidad tiene que ver con cómo yo me desarrollo integralmente como persona. Y eso hoy día está en tela de juicio y sigue tan vivo como siempre. Y los estudiantes abrimos una puerta al 2011 y yo creo que esa puerta no se puede trabar por los vaivenes políticos, digamos. Y eso es a lo que aspiramos. Octavio, ya se nos acaba el tiempo, pasa de manera inexorable el tiempo estos minutos. ¿Cómo se revierte un poco esta falta de participación? Porque también se pide hoy participación política partidista, participación en las elecciones, pero también participación en las organizaciones estudiantiles. ¿Cómo crees tú que se revierte este tema? Yo creo que fundamentalmente acá tiene que haber autonomía en primer lugar, entendida como el ver la sociedad y ver la construcción de los conceptos hoy día que están imperantes, como desde los anclajes sociales propios y no necesariamente de cómo son impuestos o los puntos de vista determinados precisamente por quienes no han querido la transformación. Y esa autonomía pasa por estar marginados precisamente de esa discusión y propender hacia un proyecto que nos identifique. Eso implica también que nadie sobra. En esto nadie sobra. Y no podemos definitivamente fraccionar a ningún sector que pretenda precisamente superar estas lógicas que hoy día estamos discutiendo. Pasar de la competencia a la colaboración, por ejemplo, pasar de ser consumidores e inclusive de los espacios públicos a ser ciudadanos dentro de los espacios públicos, con todo lo que eso significa. Y yo creo que eso tiene que ver no solo con voluntarismo, aquí no se gana con más banderas en la calle, no se gana con más gritos que suenen muy bien, no se gana con solamente ganas, ansia y con leerse algunos manuales del siglo XX que ya la verdad que podríamos entrar a discutirlo, que no son lo que tiene que hacer ahora. Pasa apropiándonos de nuestro presente. Esa es la solución. ¿Cómo nos apropiamos del presente y cómo desde ahora con las condiciones materiales concretas de hoy nosotros proponemos un proyecto distinto y una alternativa a la sociedad que nos haga sentirnos más cómodos y, por ejemplo, eso tiene que ver con los derechos, insisto, los derechos sociales. Nosotros estamos peleando por la educación en este caso, pero es la salud, pero es la previsión también. ¿Para qué? Para volver a tener una cosa tan sencilla como soberanía sobre nuestras vidas, volver a ser dueños sobre las vidas de cada uno. Eso es lo que hoy día se nos ha quitado y se nos ha entregado a una soledad competitiva en donde sálvese quien pueda, pero ese quien pueda es solitario y no es con la ayuda de nadie más. Octavio, estos liderazgos como el tuyo, digamos, una vez que terminan la universidad, en algunos casos puede desaparecer. En tu caso, ¿tú tienes proyecciones, ya sea en participación política, partidista o de otro tipo? Yo personalmente milito en un colectivo, yo soy parte de un esfuerzo que se llama Izquierda Autónoma, que tenemos un diputado que es Gabriel Boric, y yo desde pequeño he participado en política y no lo voy a dejar de hacer jamás. Ahora el lugar donde sea eso, si es en un cargo, si es trabajo igual en una fundación, que es la Fundación Síntesis acá en Concepción, si es en una fundación, si es en las calles, si es una federación, donde sea, lo van a determinar las circunstancias y yo me subyugo a un proyecto colectivo. ¿Cuáles son esas circunstancias, crees tú? En el próximo año hay elecciones municipales, ¿podría ser? Si es que el proyecto está suficientemente maduro y nosotros también estamos suficientemente preparados para trabajar no solamente con las personas, porque eso puede sonar muy bonito, sino que necesariamente anclados ahí en esos procesos vivos, evidentemente yo voy a estar disponible para trabajar, y si me necesitan. Pero aquí lo más importante, insisto, es lo colectivo. Uno simplemente es vocero o sintetiza las discusiones que son colectivas y en ese sentido yo voy a estar disponible y no voy a dejar jamás de hacer política desde el lugar que sea. Octavio Abello, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, muchas gracias por acompañarnos acá en Agenda Pública. Gracias y felicitaciones. Muy bien. Y con esta interesante entrevista damos término a este programa y los dejamos cordialmente invitados a un próximo programa.